soy la tierra de bendición, agradecemos a mi Señor. Este mensaje lo he titulado De mal a peor, de peor a peor, en peor, pero de peor a la bendición. Sé que algunos quedaron en shock. Miles de personas. Pero déjame ver el versículo que Dios me dio esta mañana. El versículo, ¿sabe? Y ni siquiera lo había copiado de allí. Esta mañana son esas no casualidades, sino diosidad. ¿Qué? ¿Diosidades? Diosidencias. Gracias. Ok. Mis problemas, dice el Salmo 25, verso 17, mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. ¿Cuántos dicen, Señor, líbrame de todos ellos? Bueno, miles de personas ven cada día que su situación pasa de mal a peor y de peor en peor y que nada evoluciona. Y se están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué de esta situación? Y sabe, el enemigo siempre va a querer colocarte más y más carga. Tú estás cargado y quiere colocarte más carga hasta que esa carga se vuelva insoportable. Y al enemigo le encantaría derribarte, porque se afectaría una familia. Se afectarían unos hijos, se afectaría una economía, unas finanzas. Y eso es lo que Él quiere. Pero, ¿sabe? Dios es nuestro sustento. El apóstol Pablo declaró en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 8 al 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y el pueblo dice, Dios nunca nos va a abandonar. La Biblia nos relata la historia de un hombre que él pasó de mal a peor y de peor en peor. Él se llama Job. Job lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía una familia, tenía unos hijos. Él lo tenía todo. Pero un día vino uno de sus criados y le dijo, vinieron unos hombres y nos asaltaron, sabeos, y nos robaron y mataron a todos los demás criados. Solo yo escapé. Estaba este hombre relatando cuando llegó un segundo y le dice, mira, cayó fuego del cielo y consumió las ovejas y los pastores y el único que escapó fui yo. Algo peor podría venir. Y apareció un tercero que dice, oye, 3 bandas de asaltantes caldeos vinieron y nos robaron todos los camellos. Y mataron a todos y el único que escapé fui yo. ¡Qué tragedia! Pero aún preguntamos, ¿podría venirle algo peor a Job? Pues apareció el cuarto hombre y el cuarto hombre le dice, ¿sabe? Tus hijos y tus hijas estaban en la casa de tu hijo mayor y de repente vino un fuerte viento y la casa se cayó y todos murieron. ¡Qué difícil! Cuando un hijo parte a la presencia de Dios, qué difícil. Pero cuando son 7, cuando tenemos que enterrar 7 a la vez, qué difícil. Así que Job estaba allí, había pasado la situación, se puso de mal en peor, de peor en peor. Y uno preguntaría, bueno, pero ¿le podría venir algo peor aún a Job? Pues vino una enfermedad, una sarna en su cuerpo. Dice la Biblia que tenía que tomar un tiesto para rascarse. Pero ¿será que algo peor le puede venir? Y entonces vinieron 3 supuestos amigos.
Y esos tres amigos lo acusaban, lo condenaban todo el tiempo y le decían, algo malo tú hiciste para que te haya venido eso. ¿Cuál es tu pecado? Confiesa tu pecado. Algo peor. Y aún su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Así que Job es un ejemplo de lo que es ir de mal en peor y de peor en peor. Y quizás tú estás en un momento como estos que dice, no sabe, pastor, todo me ha venido mal, todo está mal. Cada vez estoy como cayendo. Pero yo quiero decirte, el final de Job es que de lo peor Dios lo llevó a la bendición. Y Dios te va a llevar de lo peor a la bendición. Yo no sé en dónde estás, pero Dios te va a llevar a la bendición. Entonces el enemigo lo que quiere es cargarte, pero él no se da cuenta que cada vez que te está cargando, cierto que te está llevando de mal a peor y de peor en peor, lo único que logrará es llevarnos a buscar más de Dios, a buscar más su presencia, a buscar más su rostro, y que finalmente Dios nos va a llevar a la bendición. ¿Cuántos toman esta palabra? Dios nos llevará a la bendición. Porque va a llegar un punto en el que tú vas a decir, ya no puedo más. Tú vas a decir, ya es suficiente. Va a llegar el momento en que tú vas a levantar tus manos y vas a decir, Dios, te necesito. Y vas a clamar con todo tu corazón y vas a buscar la ayuda del único que te la puede otorgar, el Dios de los cielos. El Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando las cosas se ponen mal y se ponen peor, entonces tú vienes al abrigo del Omnipotente y quiero decirte, el Señor empieza a actuar. Vienen los milagros, viene la gloria de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo de Dios. Ellos estuvieron esclavos por más de 400 años. Pero Dios envía a un libertador, envía a Moisés. Y este es el relato en Éxodo capítulo 5. En los versículos 1 al 23 dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Atención, Moisés, él está en su corazón, tiene como el gozo de poderle comunicar a los líderes, Dios me ha enviado y este es el tiempo de la libertad para el pueblo de Israel. Pero Moisés no sabía todo lo que iba a venir. Y es que a veces hay situaciones que no alcanzamos a comprender cómo Dios las hace. Cómo Dios hace que Job atraviese por todo este tipo de situación, pero finalmente lo lleva a la bendición. Y yo estaba reflexionando sobre eso. Algunas personas me dicen, pastor, desde que vine a Cristo, desde que vine al Evangelio, las cosas se pusieron mal y ya van peor. Pero quiero decirte y animarte, se va a poner bueno. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hará. Dios tiene unas formas de hacer las cosas porque Él es tan creativo, ¿no? ¿Cómo hace? Yo hace unos años, yo estuve tan feliz evangelizando a un joven y le compartí de Cristo. Y yo, ¿sabe? Ese día no eran mis palabras. Yo sentí la gloria de Dios allí entre los dos. Y yo dije, no, este joven quedó convertido. Él vino un domingo a la iglesia, pero nunca más lo volví a ver. Yo había quedado convencido que él se había convertido. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene formas diferentes a las nuestras y creativas para hacer que la gente regrese? Él se enamoró de una joven y la semana pasada me enteré que se va a casar. Y la joven es creyente, es cristiana.
Y él está diciendo, ¿dónde me iré a casar? Yo sé dónde se va a casar. Y yo sé quién lo va a casar. Aleluya. Las formas creativas que tiene el Señor. Entonces, Moisés está emocionado y les habla a todos los líderes y le dice, mira, llegó el tiempo. Esto dice el Señor Dios de Israel. Va donde el faraón, ¿cierto? Y habla con el faraón y le dice, el Dios de Israel dice, deja salir a mi pueblo para que celebren un festival en mi honor en el desierto. Y la respuesta es, ¿ah, sí? Replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor. El faraón no conoce a ese Señor, pero tú y yo sí conocemos a ese Señor. Y ese Señor es poderoso. Y tú sabes que si tú vienes y te refugias bajo sus alas, bajo su sombra, Él te va a levantar. El faraón no lo conoce, el mundo no le conoce. Pero tú y yo sí le conocemos y nuestra fe y nuestra confianza está en ese Dios. Y entonces, y no dejaré que Israel se vaya. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Esto se puso mal. Porque ellos tenían que dar una cuota diaria de ladrillos, pero ellos tenían toda la provisión para hacer las cosas. Pero dice, ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles. Se puso peor. Exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que ahora tenían que hacer más esfuerzo. Se puso una carga. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Así que todo se puso ahora peor. Verso siguiente. Cárguenlos con más trabajo. Eso es, el enemigo quiere cargarte con más trabajo, quiere cargarte más, Háganlo sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Dios no miente. Y Dios está usando a Moisés porque ha llegado el tiempo de la libertad. Dios no miente y estoy enfrente de ustedes para decirle, Dios te va a llevar de lo peor a la bendición. Dios no miente. Quiero decirte, no tienen que pasar 400 años. Creo que ha llegado nuestro tiempo. Ha llegado tu tiempo. Y el pueblo dice, algunos te dirán, pero sabes, yo te veo desde que estás allí, que estás siguiendo a Cristo. Yo te veo cada día peor. Yo te veo mal. No creas la mentira del enemigo. No creas esa mentira. Te ves mejor. ¿Ya te viste en el espejo esta mañana? ¿Sí? ¿Se vieron en el espejo, cierto? Estás mejor. ¿Ustedes vieron las fotos ahora que pasaron mías hace 20 años? ¡Terrible! Mi esposa me estaba diciendo, te ves mejor. Y yo lo creo. En ese tiempo había más melena, ¿sí? Pero hoy nos vemos mejor porque el Señor nos rejuvenece como las águilas. Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hoy estamos mejor. Y a veces las personas, ¿sabe? Tienen que experimentar, ver lo material para saber que están en bendición. No necesitas. Hay muchas cosas a tu alrededor de las cuales Dios te ha bendecido. Pero a veces la gente no se da cuenta de esto. ¿Sabe? Ayer cuando amaneció, las misericordias de Dios se habían renovado y estaban al 100%.
Cuando me fui a acostar, me había consumido casi ese 100%. Pero si no fueran por las misericordias de Dios, caeríamos cada día muertos. Pero esta mañana cuando amaneció, las misericordias estaban otra vez al 100%. Porque yo creo en su palabra que dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. Y esta mañana te renovó sus misericordias. Y a veces la gente no da gracias a Dios porque Él ha renovado la misericordia cada mañana. La gente no da gracias a Dios por la libertad que hoy tú y yo tenemos. Hay gente que están en una cárcel, en una pequeña celda y quisieran ir a alguna parte. Y esto emocionalmente los está enloqueciendo. Pero tú y yo tenemos la libertad. Y lo más grandioso, que como hijos de Dios, tú y yo tenemos la salvación. Que si tú partes en este mismo momento, te vas derechito a la presencia de Dios. Eso es todo cuanto nosotros tenemos. Así que, dice, cárguenlos, háganlos sudar. Después, Moisés va de nuevo donde los líderes. Y los líderes le dicen a Moisés y a Aarón, ustedes mismos le pusieron una espada en la mano al faraón. Les dieron una excusa para que nos maten. Y a veces las personas dicen, uy, esto está tan difícil. Las deudas me tienen tan agobiado y la gente está pensando, preferiría morir. Y hay gente que piensa en suicidio. Oye, ustedes colocaron en las manos del faraón la espada para que nos maten. Y eso es lo que a veces hace todo este peso y esta carga que nos coloca el enemigo. Y sabe, esta es nuestra confianza. El Dios de los cielos nos levantará. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó porque se dejó influenciar por estos líderes. Y entonces Moisés va y protesta. Y mucha gente le protesta a Dios, pero Él es el soberano. Tú y yo agachamos nuestra cabeza y simplemente decimos, tú eres el creador y tú eres el rey del universo. Entonces Moisés le reclama a Dios y mucha gente va de rodillas y le reclama a Dios. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Mira esta palabra que usa, brutal. Y quizás tú estás en el momento que dice, esta situación se ha puesto más brutal. En la familia, en el trabajo, en la economía. Esto se ha puesto más brutal. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Tú no has hecho nada. Cuando las misericordias se renovaron cada mañana. Y hay gente que le reclama a Dios de esta manera. Dios no ha hecho nada. Cuando amanecimos con vida, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y tú todavía tienes esperanza. Y este es el reclamo de Moisés. Ahora, el siguiente versículo nos dice, siguiente verso, se acabaron los versículos. Éxodo capítulo 6. Porque Dios no se va a quedar callado. Dios va a hablar ante este reclamo de Moisés. Dios no se va a quedar callado. Y esta es la respuesta de Dios. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón. Quiero que por favor ustedes sepan, nadie sale bien librado cuando se opone a Dios. Nadie sale bien librado. Ahora verá lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Dejará salir al pueblo. De hecho, le dice Dios, de hecho, él mismo los echará de su tierra. Va a llegar el momento, Moisés, sabe que el mismo faraón los va a echar. Dios también le dijo, yo soy Yahvé,
el Señor. Y me gusta la siguiente expresión. Me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai. Dios todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Él todo lo puede. Él nos puede rescatar, Él nos puede levantar, porque su mano es poderosa. Puede estar seguro. Iglesia, puedes estar segura, iglesia, de que he oído los gemidos. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado esa oración en tu intimidad. He oído los gemidos de tierra deseable. Y entonces dice de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios. Y tengo muy presente mi pacto con ellos. ¿Sabe? Dios dice, mira, es seguro, lo que yo prometo, lo cumplo. Tengo muy en cuenta el pacto que hice. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, dile esto al pueblo. Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres. Y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. ¿Alguien quiere más? Te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré. Bueno, y tú dirás, ¿pero en cuál esclavitud estoy yo? Quizás estás hoy en la esclavitud del pecado. Y el Señor dice, te voy a libertar. Quizás estás hoy en la esclavitud de los vicios, de las drogas o del alcohol. Y el Señor dice, te voy a libertar. Te voy a rescatar. Quizás estás hoy hundido. Estás hoy esclavo de las deudas. Y Dios dice, te voy a libertar. Te redimiré. Pero además de eso, te tomaré como pueblo mío. Y seré tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seré tu Dios. Entonces sabrás, para que no te quede ninguna duda, que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Pero algo pasó. Y es que cuando hay tanta opresión, cuando estamos en tiempos tan difíciles, de mal en peor y de peor en peor, llega un momento que uno dice, ya no quiero escuchar nada. Yo no veo que esta situación mejore, evolucione. Esto está tan difícil y ya no hay una congoja en el corazón. Y quizás tú estás en la etapa que estás hoy acongojado, que quizás ya dices, no, es que yo ya como que ni creo. Y esto pasó con el pueblo. Dice el verso siguiente. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y quiero pedirte, tierra deseable, atesora esta palabra, abre tus oídos y recuerda, te libertaré, te redimiré, te levantaré, te bendeciré, te sacaré de lo peor a la bendición. Es lo que Dios nos habla. Así que en este mismo instante, si Dios te ha prometido que te va a levantar, sencillamente, ¿sabe? Créelo. Porque el Señor, nuestro Dios, Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro libertador y nadie que venga a refugiarse bajo su sombra se quedará sin bendición. Aunque tú veas que cada día las cosas van hacia atrás, van hacia atrás, van hacia atrás. ¿Sabe? Yo quiero decirte, aún si vas para atrás, créelo, Dios te va a levantar. Aunque camines para atrás y vea todo ese peso y más carga, desde allí Dios te va a levantar. ¿Y cuántos saben que Dios nunca se rinde con nosotros los escogidos? Y Dios va a seguir insistiendo. Y Dios va a seguir allí. Porque Dios quiere traerte de regreso a sus brazos. Porque Dios tiene algo superior para nosotros. Algo que se llama reino de los cielos.
Y entonces Dios que nunca se rinde y Él buscará las maneras, ¿cierto? Yo no sé de esta forma con Job, como el Señor le guió, pero finalmente Job pudo ver la mano de Dios. Entonces, encontré por acá un versículo en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 14, que dice, todos moriremos algún día. Y esta es una realidad. Todos estamos en esta larga fila de espera. Un día todos moriremos. No será en este tiempo. ¿Cuántos dicen, Señor, espera un poquito más? Todos moriremos. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. A veces hay personas que creen, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó esto, pero Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no quiere herirte, Dios no quiere hacer tu vida miserable. Dios quiere es bendecirte y Dios quiere es levantarte. Y cuando leemos este versículo, ¿sabe lo que está diciendo allí la palabra? Él no es, dice, no es Dios. Dios no arrasa con nuestra vida, sino que en su creatividad Dios idea maneras de atraernos de regreso a Él. Así que si tú te has separado de Dios, así que si tú has dejado tu tiempo íntimo con Dios, Dios está usando una manera para hacer que tú regreses a Él. Porque Dios quiere amarte, porque Dios quiere tenerte entre sus brazos. Dios idea las maneras, pero nunca jamás quiere herirte ni hacer tu vida miserable. Nunca jamás. Nuestro Dios quiere bendecirnos. Nuestro Dios quiere levantarnos. Entonces, cuando nosotros recordamos la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo pidió su herencia y él tenía en abundancia, pero él fue y se gastó toda su plática de una manera inapropiada. Y de la abundancia pasó a la escasez. Pero llegó tiempo de hambre y de la escasez pasó a la miseria. Y le tocó arrimarse. Pero además de eso, tuvo que trabajar cuidando cerdos. Pero no tenía que comer, que quería comer aún lo que le daban a los cerdos. Pero él recordó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida. En la casa de mi padre hay bendición. Yo regresaré. Y sabe, a veces hay situaciones en la vida, cuando vamos de mal a peor y de peor en peor, es una forma como Dios también usa, la forma creativa, como Dios dice, quiero que regrese a la casa de papá, porque en la casa de papá siempre hay bendición. Así que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Regresa. Y pasó de lo peor a la bendición. Y si tú estás en este momento de lo peor, quiero que sepas, estás a un paso de la bendición. Resiste allí, resiste. Lo que Dios te dice hoy es, regresa. No te quedes lamentando tu situación. No te quedes allí buscando a quién vamos a culpar. La gente está buscando culpables. Simplemente regresa al Padre, porque en la casa del Padre hay bendición. Entonces mucha gente queda lamentando, ¿cierto? No, es que mi niñez, no, es que si mis papás me hubieran ayudado, no, si yo hubiera estudiado, no, si... Y se quedan lamentando. Si no me hubieran violado, no, si hubiera vivido en otro hogar, si hubiera nacido en otro país. Nos tocó Colombia y Colombia es un paraíso. Colombia es una bendición. Entonces, la forma creativa de Dios para que regresemos, no te quedes lamentando, te levantas y seguimos adelante y tomamos la mano del Padre. Ahora, permítame terminar con Job. ¿Qué pasó con Job después de todo este tiempo que él vivió? Así que él llega a un momento también hasta cuestionar. Y Dios entonces aparece allí y empieza a hablar con Job y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú? Job estaba creyendo muy justo, muy santo,
Pero aparece Dios para decirle, oye, yo soy el creador, yo soy el que he hecho todo, yo soy el más grande. Y entonces Job solamente tiene que decir unas palabras y dice, oh Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y al final del libro de Job, entonces dice que Dios le devolvió no lo que tenía, le devolvió el doble de lo que tenía. Y allí le devolvió sus hijos. Pero hay algo curioso, y esos datos curiosos que nos da la Biblia, y es que dice que tuvo Job unas hijas que eran las más hermosas sobre la tierra. Y yo a veces digo, Señor, ¿y por qué ese detalle? Para decirnos que cuando estamos en lo peor, viene lo mejor de lo mejor. ¿Y cuántos están listos para recibirlo? Así que estás hoy llorando, estás hoy en congoja. ¿Cómo estás hoy? Quizás estaba en esta situación y diciendo, oh, prefiero morir. Y yo te digo, por favor, espera. Detente. Porque de lo peor, estás a un paso de la bendición. Y Dios hoy a través de este mensaje quiere decirte, he recordado tus oraciones. ¿Se has hecho oraciones? ¿Has clamado al Señor? Yo sé que algunos, la congoja ha sido tan dura, la carga ha sido tan dura que dice, yo ya como que ni creo, pastor. A mí me llega gente a mi oficina que dice, yo como que ya no creo. Pero aunque tú no creas, Dios sigue estando allí. Él sigue allí, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y yo quiero hoy invitarte, quita la congoja, quita esto y aférrate a las palabras del Señor, porque el Señor dice, yo recuerdo el pacto. Y hay un pacto de Dios con sus hijos a través de Jesucristo. En esa cruz del Calvario Jesús se llevó todas nuestras cargas. Vengan a mí todos los cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Descansa en Él, descansa en Jesús. Esta es la vida. A veces la vida nos lleva de mal a peor y de peor a lo peor, de peor en peor. Pero nunca olvides que de lo peor Dios nos lleva a la bendición. Inclina tu rostro. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.